buenas noches. Primero agradecer a Cristóbal Toro por aceptar la invitación para venir a nuestras jornadas. Y nada, presentar su página web, que lo tenéis ahí detrás, misteriosaldescubierto.es. También tiene un canal de YouTube, Misterios al Descubierto también se llama, e invitaros a conocerlo. Os dejamos con Cristóbal Toro y su ponencia de tecnología en la antigüedad. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien, no? ¿Cómodos? Estáis comodísimos, ¿no? Muy bien. Bueno, yo he hablado mucho ante la cámara, sobre todo ante la cámara web, ¿no?, de YouTube, porque yo tengo ahí es donde me expreso, ¿no?, y en la página web de Misterios al Descubierto. He hablado en público muchas veces y ahora os cuento así un poquito mi pequeñita historia. He hablado mucho a mucha gente, ¿no? Auditorios como este llenos, ¿no?, con gente buscando quizás una verdad. Yo desde pequeñito, a mí me prepararon, ¿no?, para hablar de una verdad, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno es curioso y tiene esas ganas de aprender siempre, de querer superar a tus maestros, este niño o este joven, en ese caso que era yo, empecé a buscar más, ¿no? Me convertí en una autodidacta, ¿no? Aunque hice varios cursos que ahora es papel mojado, para mí eso es papel mojado, es lo que sí que vale son las herramientas que me ofreció, pero fui muy curioso, muy curioso. Quise llegar a aprender más de lo que me habían enseñado. A mí me prepararon desde chico para llenar auditorios como este. Mis padres han sido siempre trabajadores, y yo con 2 añitos y medio ya estaba en un recinto aprendiendo canciones, aprendiendo de la Biblia, aprendiendo de textos, aprendiendo conducta, etcétera, ¿no? Yo no digo que eso sea malo, ¿no?, porque la vida tiene mucha escuela, ¿no?, y pasas por diferentes fases, pero llega un momento en la vida en la que empiezas a darte cuenta que hay dogmas, no tanto dogmas, sino hay gobiernos, ¿no?, que están por encima de quizás algunas enseñanzas, ¿no?, que muchos de nosotros hemos encasillado aquí con la palabra religión, ¿no?, y no nos deja pensar más allá. Bueno, lo curioso de esto es que a la hora de meterte a investigar, no solamente esa enseñanza que ya me habían metido con jeringuilla y gotero, ¿no?, desde niño, empecé a ver otras culturas, otros textos, otras historias, y empecé a darme cuenta yo, por mí mismo, que había muchas más cosas, más misterios, enigmas. Y yo, hay niños que de pequeñito leen los tebeos, ¿no?, el Mortadelo y Filemón y todas estas cosas, ¿no? Pues yo me leía la Biblia, así de Cristóbal, eres muy raro, ¿no?, pero hay muchas historias muy bonitas, ¿no?, ahí. Y claro, yo tenía muchas inquietudes, y yo creo que esto me ha llevado a lo que ahora estoy, pues, con toda mi humildad, ¿no?, quererles ofrecer una de esos pequeñitos misterios que yo he encontrado en estos textos, no solamente en estos, hay muchos más, ¿no? Yo no soy de mucho poner PowerPoint, porque esta es mi primera conferencia en este caso, ¿no? Como he dicho yo antes, he hablado mucho en público, pero eso no ha servido para esta conferencia, son 2 foros diferentes, ¿no? Así que me vais a perdonar si cometo algún error, y que me perdonéis, ¿no?, que por lo menos el espíritu del perdón esté en vosotros y no me machaquéis luego cuando baje, ¿eh? Muy bien, pues bueno, voy a pasar aquí la primera. ¡Ay, guau, guau! ¡Ay, guau! Como dicen los aragoneses, ¡ay, guau! Esa frase yo creo que la habéis escuchado muchas veces, esa frase, ¿no? ¿La habéis escuchado? ¿Sabéis de quién es? ¿No sabéis? Es que no lo he puesto porque como sois aquí sois muy eruditos todos,
yo creo que eso es famosísima, ¿no? ¿De verdad que no sabéis quién la dijo esa frase? ¿De verdad? ¿Me lo estáis diciendo de verdad? Bueno, no pasa nada. Bueno, la dijo Einstein, ¿vale? La ciencia sin fe es coja y la fe sin ciencia es ciega. Nosotros, en el mundo del misterio, pasa esto también. Queremos mucha ciencia, queremos demostrar todo, pero si no tenemos fe para creer eso que estamos hablando, se queda en una ciencia coja. Lo mismo pasa con la fe, o aquellos que en el otro foro, ¿no? Vamos a poner el otro foro que os estoy hablando. Mucha fe, sí, pero sin la ciencia es ciega. Y hay mucha gente que tiene fe en el misterio, pero es ciega. Es ciega porque no mezcla la fe con la ciencia. Yo no soy científico, yo no soy, como he dicho, yo soy un curioso, no tengo títulos de arqueología ni nada, ¿no? Pero pues intento investigar todo lo que puedo, ¿no? Conforme los medios que yo pueda tener para hacerlo. Y esa frase me ha traído muchos problemas. Muchos problemas, porque no podemos mezclar la fe con la ciencia. Muchos de nosotros, en el mundo que me he movido en el tema del misterio, decimos que no, Cristóbal, ciencia, y la ciencia dice A es A y punto. Sí, pero hace falta, hay un pensador, un hombre que era muy sabio, que nos ha ayudado mucho en la ciencia, que decía esto, que la ciencia sin la fe es coja. Lo mismo con la fe, me he peleado con las dos partes, ¿no? He querido siempre, con las dos partes me he peleado. Entonces, vamos a intentar en esta noche, que es lo que me gustaría a mí, ¿no? Transmitirles lo que yo he visto, no lo que haya visto otras personas, ¿no? Lo que yo, en mi humilde visión, ¿no? de lo que he visto, pues ofrecerles, va a ser extraño, ¿no? O raro decirles algo nuevo, va a ser difícil, muy difícil, ¿no? Pero vamos a intentar quitarnos en esta noche el muro en nuestra cabeza de la religión, el muro en nuestra cabeza de solo ciencia o solo religión. Porque cuando yo veo un texto antiguo, me da igual que haya sido escrito hace 200 años, pero que me enseña una conducta o me enseña algo que me lo codifica para que yo lo pueda ver y desmenuzar, tengo que parar, ¿no? Y con todo el respeto de intentar entender eso. Esto que os voy a dar a vosotros hoy, si no nos quitamos en esta noche el muro que nos impide que llegue a nosotros ese conocimiento, el muro argumental, nuestros propios argumentos, creamos en nuestra cabeza unos muros altísimos. Y si no derribamos esos muros esta noche, quizás esto será otra ponencia más, no nos llenará, no nos llegará y no nos servirá. Quizás para estar un rato aquí entre los amigos, que eso es excelente, y no nos llevaremos nada para mañana, ¿no? Para pensar. Así que vamos a intentarlo. Me voy a centrar solamente en lo que es la tecnología. A ver, ¿qué es la tecnología? Plantar un árbol es tecnología, quiero decir, tuvo que haber un momento en la historia de poder saber cómo plantar un árbol, ¿no? Alguien nos tuvo que enseñar o nosotros aprender. Pero hay dos clases, se pueden ver dos clases de tecnología a la antigüedad, me estoy refiriendo a la antigüedad. Y una es las pruebas empíricas en monumentos, que eso lo vamos a ver, voy a poner 4 fotos, yo no soy de poner fotos, me gusta que le demos a la imaginación, que para eso la tenemos en la cabeza, o no sé dónde la tendremos, pero siempre decimos, tengo imaginación, nos tocamos la cabeza, ¿no? Pero vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar ver la segunda parte, que es las pruebas textuales. Hay historiadores, ¿no? Que dicen que un trocito de frase pequeñita, un trozo de pergamino que solamente ha sobrevivido 4 frases, ya es historia y ya hay que pararse a ver qué hay, ¿no? O sea, hay una prueba textual. Y tenemos pruebas textuales. Otra cosa es que hagamos así y la desechemos, otra que intentemos entenderla, como he dicho al principio.
Entonces, dentro de estas pruebas textuales tenemos los libros sagrados, que son miles de libros sagrados a nivel mundial y a lo largo de los siglos, y otro, lo que son las leyendas, mitos, canciones. No voy a meterme mucho en ese tema porque tampoco es el tema, ¿no? Pero sí lo que voy a meterme es más al texto sagrado que todos creo que conocemos. Y hablo en la ignorancia, ¿no? Porque ya con el hecho de ser culturalmente de un país que culturalmente, aunque se hayan equivocado, aunque lo hayan hecho mal, aunque no lo hayan metido con forces, ¿no?, estas historias, algo se nos ha tenido que quedar, y algo se nos ha tenido que quedar aquí, en nuestra máquina temporal, que es la memoria, para poder o disfrutar, o rebatir, o comunicar ciertas cosas, ¿no? Porque no podemos hablar sobre la ignorancia, ¿no?, sobre algunas cosas, sobre todo en estos textos. Bueno, algunas pruebas empíricas que hoy es que esto va a ser... Perdón, es que no sé por qué... A ver, lo he hecho para atrás. Bueno, tenemos... Algunos me dirán, porque me lo han dicho, o sea, los que sois youtubers que estáis aquí conmigo sabéis que cada vez que subimos un vídeo ya están los señores sapiencias, ¿no?, los epicúreos y estoicos del siglo XXI poniéndonos y rebatiéndonos todo lo que hacemos, ¿no? Pero yo creo que he puesto esta foto por sobre todo el simbolismo de grandes construcciones en la antigüedad. Y hay gente que me ha rebatido, y con buenos argumentos, de que eso ha sido el ser humanito, como usted y como yo, ¿no?, que solamente podemos levantar menos de la mitad de nuestro cuerpo, ¿no?, y tenemos cierta capacidad, pero no, la mente puede hacer cosas, puede crear máquinas, puede crear ciertas cosas. Para mí eso, hoy en día, es las construcciones que un ser humano como nosotros, aunque seamos millones moviendo piedras, no podríamos construir. O al menos hasta lo que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Para mí esto es una prueba empírica de que no que eso sea una tecnología. Ojo, no estoy hablando ahora, no me voy a meter en el tema de las pirámides, que si energías, que si condensadores, no me voy a meter ahí. Las pruebas de que hubo tecnología no se ha encontrado, no hemos encontrado, como algunos dicen, la máquina que disolvía la piedra. No hemos encontrado nada, es que arqueológicamente no tenemos nada, pero sí tenemos las pruebas de que se usó tecnología. Hay pruebas de que se usó tecnología para hacer eso, una tecnología mucho más avanzada de la que nosotros podemos tener hoy, o que ahora la estamos descubriendo o estamos alcanzando. Y tecnologías de muchas maneras, ¿no? Tecnologías, pues yo creo que de ciencia ficción, ¿no? Y esto es algo que en un foro de arqueólogos me tirarían tomates. Aquí no me vais a tirar tomates porque, a no ser que haya algún arqueólogo aquí, me pueda refutar esto. Pero bueno, aquí está, ¿vale? Esta es una de ellas. Os voy a poner 3 solamente. Esta foto ya salió ayer, me parece que Iván Martínez la sacó. Muy bien, Iván. Él dijo cosas sobre esa puerta, pero no se dijo que esa puerta es de una pieza entera. Esa puerta es de una pieza entera. Entonces, ¿cómo lo hicieron, no?, con esa perfección, ¿no? En Aragón hay un pueblo que se llama Calatorao, no sé si lo conocéis alguno. ¿Lo conocéis? Bueno, no sé, digo. Es un pueblo de canteros. Y yo he visto a gente trabajar, porque yo trabajé hace tiempo en obra, en la construcción, y en el Pirineo aragonés se forran muchas paredes de piedra, ¿no? Y se quedaba muy bonito, pero el cantero, con cincel y con martillo, con maza, no conseguía hacer unos ángulos así. No había pieza manual que pudiese hacer esto, ¿no? Esto a mí me sorprendió. Hace muy poquito hice un vídeo sobre la mentira de las pirámides de Egipto, o algo así, no me acuerdo ahora muy bien, y puse esta foto. Esta es una estatua de Ramsés II, que se encontraron muchas, pero esta estatua
Una estatua que pesa un montón. Bueno, yo no voy a decir cuánto pesa porque pesaba un montón. Fijaros cuánto pesaba, que se tuvo que hacer el museo en el mismo sitio donde estaba la pieza, porque no pudieron moverla a una ciudad que estaba muy cerca. ¿Cómo narices ahí en mitad pusieron ese trozo de piedra en esas bancadas que veis ahí? Eso son bancadas de trabajo, eso que veis ahí abajo. Eso debió llegar en un bloque de piedra deforme y la trabajaron ahí. ¿Por qué no la pudieron mover? No porque no la pusieron mover, quizás no la terminaron por cualquier cosa, ¿no? Algo que debió ocurrir en la antigüedad. Pero en 1800, no sé si son 20 o algo así, no me acuerdo la fecha, un francés encontró esta pieza. No la pudieron mover, está ahí. Pues como tenemos esto que es más fuerte que la fuerza, dijeron, bueno, pues en vez de llevarlo a un museo que estaba en la ciudad, vamos a crear el museo aquí, vamos a construir el museo alrededor. ¿Cómo narices llevaron esa piedra ahí y de una sola pieza? O sea, esa estatua es de una sola pieza. Entonces, para mí, yo no he encontrado con qué maquinaria transportaron ese pedazo de bloque, porque no hay nada, no hay ningún registro, no se ha encontrado. Pero de alguna manera tuvieron que llevarlo ahí. Entonces, esto nos hace pensar que se usó una ayuda, una tecnología, o yo que sé, hay teorías hasta de que los propios gigantes, ¿no?, que hablan en muchas culturas, eran los que movían todas estas piedras. Pero bueno, eso es otra teoría más, que se puede estudiar, que es muy bonita también de estudiar. Bueno, ahí me he equivocado en una frase, pero dice... Esto se ve a través de dos maneras al ser humano, dice, el conocimiento de esta tecnología. O sea, todo viene, es lo que quiere decir, a través de dos maneras al ser humano. El conocimiento nos viene a nosotros a través de dos formas, que es el conocimiento natural, que es el que se aprende por la curiosidad y la transmisión de generaciones, la curiosidad de la exploración del espacio, la curiosidad de, tantas cosas, ¿no? Esto genera un conocimiento natural del propio ser humano. Pero hay otro conocimiento que es revelado. Y yo no estoy hablando aquí de revelación divina, no. Ojo, intentemos, he dicho, vamos a quitarnos de nuestra cabeza, eso es lo que he dicho al principio, quitarnos de nuestra cabeza el concepto religioso, ¿no?, y dogmático. Que alguien ha cogido y nos ha revelado, ¿no?, ha desplazado el velo para enseñarnos esto. Algo ha tenido que ser, porque ha ocurrido, ¿no?, en el siglo XX el avance tan grande en tecnología, ¿no?, que ha habido. Eso es curioso, ¿no? Quizás hemos sacado de la chistera, ¿no?, de Mago, toda la tecnología que teníamos que haber hecho hace siglos atrás, ¿no? Y lo hemos sacado en 60, 70 años, ¿no? Y este conocimiento de tecnología ha tenido que ser revelado. Pues hay muchos textos de seres, entidades, como le quieras llamar, que reveló al ser humano este conocimiento. Y eso necesitamos estudiarlo para poder comprender cosas como la que hemos visto antes, de cómo podían construir las pirámides, cómo podían construir o mover esos pedazos de piedra en las ciudades tan antiguas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si no, estaremos comiendo, es como la pescadilla que se come la colita, ¿no? Y nunca aprenderemos, nunca llegaremos a ese momento de, oye, es que esto encaja con esto. Estos textos antiguos del Mahabharata, por ejemplo, o etcétera, o el Ramayana, todo esto coincide con esto, mira, la simbología. Esto no es hacerse experto, ¿no?, pero por lo menos leerlo en un contexto de aprendizaje, de, oye, más que intentar destruir todos estos textos, de querer hacer libros, por ejemplo, ¿no?, o hacer vídeos o conferencias para destruir algo, un legado que tenemos como seres humanos, pues vamos a hacer ese esfuerzo, vamos a empeñar ese esfuerzo para comprenderlo, por lo menos comprenderlo como tenía que ser comprendido. Hay referencias en textos y leyendas que hay seres que interactuaron con el ser humano desde su aparición. Todos lo sabemos, ¿no?
Creo que sí, que todos sabemos, ¿no? Sabemos que habéis oído alguna vez de que hubo entidades o seres que interactuaron de alguna manera, ¿no?, con el ser humano. Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Os estoy preguntando, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, bueno, esta es la parte sabia y ustedes son los escuchantes. Pues también interactuaron con una tecnología quizás fuera del tiempo, una tecnología que en ese momento le fue ofrecida para un momento de la historia, pues quizás, pues para, pues no lo sé, pues sí, yo especulo, ¿no?, que quizás sea para crear esas civilizaciones que hubo, ¿no? Este conocimiento revelado que se nos escapa es porque vemos estos textos con el prisma de la religión. Yo soy muy defensor de los textos sagrados y antiguos, muy defensor porque nos enseñan cosas que muchos de nosotros estamos buscando, que es la espiritualidad quizás, ¿no?, pero también el comprender las cosas naturales de la vida, las naturales. Y esto, con esta manera de entenderlo, de comprenderlo, podemos ver estas cosas. Bueno, y en ese viaje, yo creo que en ese viaje de comprender todo esto, pues te haces preguntas, ¿no?, de comprender por qué nos ha llegado hasta ahora, que puede ser casualidad, ¿no?, que nos haya llegado hasta ahora textos muy antiguos, pero que no les hacemos caso, no les hacemos ni, bueno, iba a hacer un palabrejo, pero no nos hacemos ningún caso, porque quizás no nos conviene, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema, pero vamos a hacernos varias preguntas, todos nosotros vamos a intentar interactuar, vamos a hacernos preguntas. ¿Podemos observar tecnología en estos textos antiguos? Esa es la que yo me hice, porque hace muchos años un maestro que yo tuve de Biblia me dijo: la Biblia tiene respuesta para todo. Y yo, como era, pues que absorbía como una esponja, decía, sí, es verdad. Pero yo le preguntaba por esas respuestas y no me las podía buscar y encontrar. Pero por el simple hecho, no es que no tuviese razón, sino por el simple hecho de que me decía que sí que había, ¿no?, porque parece ser que eso se ha transmitido de generación en generación, etcétera, etcétera, pero no me sabía explicar por qué, porque tenía ese cajón y ese muro argumental de la religión, ¿vale? O sea, ese muro de la religión que todos tenemos, porque cuando escuchamos de Biblia decimos, hasta ya no están hablando de religión, ya, y hacemos así, ponemos el escudo cuántico y ya no dejamos que nos entre nada en la cabeza, ¿no? Pues lo mismo, esta persona me dijo esto. Pero como yo soy de Aragón, aragonés, que nací en el río Ebro, que digo yo muchas veces, cabezón, dijo, tengo que encontrar. Si me han dicho esto, que yo los quiero un montón a estos maestros que me enseñaron, y la verdad es que cuando me quité el velo de la religión, encontré muchas cosas. Y son las que vamos a ver ahora. Pero muchas. Y yo me quedé sorprendido. Claro, intentando entenderla como la escribieron los que la escribieron, porque es un texto oriental, nosotros somos occidentales. Ellos escribían mucho en simbología que es como un códice, un código que tenemos que descifrar. Ellos tenían los códigos, ¿no? Era como la máquina Enigma, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Tenían todo, tenían la máquina, pero también tenían el traductor. Y entonces tenemos que beber un poquito de esto, ¿no?, de la gente que ya sabía esto y que escribió, ¿no?, que además se ha pasado de generación en generación. Estoy hablando de los cabalistas, por ejemplo, ¿no? Yo me he juntado con muchos de ellos, la verdad es que me ha sorprendido mucho, cuando te quitas el muro de la religión, de que ellos te hablan de una forma diferente sobre esos textos, cosas que dices, ¿y esto lo lleváis diciendo milenios? Porque ellos dicen que el primer cabalista fue Abraham, ¿no? Y yo le digo, ¿y esto lo lleváis diciendo milenios? Dice, sí. Lo que pasa es que nadie nos quiere escuchar esto, pues no les interesa, ¿no? Quizás dice una pequeña verdad o una gran verdad, ¿no? Depende de cada uno cómo lo asimile, ¿no? Podemos observar esta tecnología en estos textos según
Mi percepción, sí, mi percepción. Quizás ustedes en esta noche quizás no, o quizás sí, ¿no? O quizás no lo sabían. ¿Cuánto de cierto puede haber? Bueno, pues tenemos las pruebas empíricas de que hay construcciones, a menos de que se ha usado tecnología, ¿no? Se ha usado. ¿Puede haber otra clase de tecnología? Pues porque no era de construcción, sino era otra clase de tecnología. Pues posiblemente. Estos textos nos revelan eso, nos lo revelan. ¿Podemos asegurar que es tecnología y no eventos milagrosos? Esta pregunta me la he hecho yo 400.000 veces y me la sigo haciendo. Pero cada vez estoy más seguro de que es tecnología. Y os voy a decir un dato, yo creo que me vais a entender. No lo tenía, pero lo voy a decir. ¿Ustedes creen que una virgen puede quedarse embarazada con la intervención de un ser fuera, o un ser cualquiera? Llámese ángel, llámese verde, rojo, extraterrestre. Muy bien. Eso en el siglo XVIII no se sabía. Eso a primeros del siglo XX no se sabía. Hoy lo sabemos. Para la gente que abrazó estos textos, quizás es un evento milagroso y lo tendrán. Y yo así lo pienso también, ¿no? Porque quizás la ciencia también es milagrosa, ¿no? La ciencia es milagrosa muchas veces. Pero hoy se puede hacer. Hemos logrado algo que está escrito hace lo que queráis, ponerle fecha que queráis, pero hace mucho tiempo. Entonces, estos eventos son los que tú los ves y tenemos la suerte, y digo la suerte, que no tenían aquellos que buscaban estas verdades en el siglo XV, en el siglo IV, ponle la fecha que quieras, ¿no? Porque no se entendía. Era un milagro. ¿Qué es un milagro? Es aquello que no tiene explicación, que crea una admiración. O sea, si yo, ¡hola!, ¿no? Mira lo que hace, ¿no? Que levitan las cosas, ¿no? Crea admiración, un milagro crea eso, ¿no? Crea admiración. Pues nosotros hoy en día creamos esa admiración. Si levantase la cabeza a mi abuelo, ¿no? Y le enseñase la tecnología o le dijese, toma, mira este aparatito, a ver, no sabría qué es. Igual usa para, por ejemplo, un móvil, ¿no? Igual usa para sujetar la puerta, pues no sabe lo que es. O se asombraría, ¿no?, que hagamos estas llamadas internacionales en el momento, en vivo, y que se nos vea, etcétera. Para esa gente era milagro, para nosotros es normal. Por eso muchas veces estos textos hay que verlos con la mente también del siglo XXI. Y si las vemos con la mente del siglo y los ojos del siglo XXI, os puedo asegurar, y lo aseguro, y esto no pongo la mano en el fuego pues si no me quemo, porque puedo fallar, pero os aseguro de que os asombraría. Porque, como he dicho antes, ¿no?, estos textos hay que esforzarse no para destruirlos, sino para comprenderlos. Y yo creo que tenemos las armas hoy en día para comprender esto. Bueno, esto lo pongo aquí para alguno, seguramente lo sabéis, ¿no? Yo he estudiado algo de teología, muy poquito, pero la teología es esto. Teo viene de Dios o Zeus, ¿vale? Dioses, y logia de conocimiento, razonamiento. Platón dijo, vamos a tener que entender a estos dioses. De ahí nació la teología, ¿no? Entender y comprender a los dioses a través de la razón, no de la fe. Eso es otra cosa aparte, que yo abrazaré siempre, el tema de la fe, ¿vale? Que no es el foro adecuado para hablar esto, pero hay la razón, y ustedes tienen la capacidad, ¿no?, de razonar esto, pero no lo razonamos, porque como he dicho al principio, tenemos ese muro de la religión o de la cultura metida en la cabeza, ¿no? La tenemos, es como un escudo que es una alarma, ¿no?, que salta cada vez que hablamos de Biblia. Esto es algunas cosas que he encontrado yo en la Biblia, como tecnología. Clonación y manipulación genética.
lo que hemos dicho antes, ¿no? María, ¿no? O una virgen que se queda embarazada, se puede quedar embarazada, hoy en día sí, no hace falta tener el acto sexual para tener hijos. Transporte aéreo, ahora explicaré un poquito sobre estos 4 puntos. Hologramas, y estoy hablando a ver, que no estoy hablando de ciencia ficción, que esto ya lo hacemos nosotros. Bueno, hay una cosa que todavía no lo hacemos, que ahora la diré, pero esto lo hacemos. O sea, si encontramos esto en estos textos sagrados, vamos a decir, no, que es mentira. Puede ser mentira o fábula o mitos la mayoría de las cosas que hay, pero no podemos rechazarlo porque ya hay cosas que nosotros estamos haciendo. Pues esta tecnología, clonación, manipulación genética, transporte aéreo, transporte por caballos, y eso sí que había, o sea, no, eso es normal, eso también es tecnología, ¿no? Pero transporte aéreo, hologramas, comunicadores, puertas dimensionales, que esto suena mucho a esos mitos, ¿no? O a esas personas que han sido comunicadas, ¿no? Con otros seres, ¿no? Y que pasan a través de puertas, y siempre se está hablando, últimamente se está hablando mucho en el mundo del misterio, sobre todo de la exopolítica y todo esto de las puertas dimensionales, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay puertas dimensionales ahí. El teletransporte, pongo teletransporte para que entendamos, porque puede ser cualquier cosa, pero es una tecnología que, bueno, ya sabéis, habéis visto lo de Teletransportame Scotty, habéis visto esa película, ¿no? La de Star Trek, ¿no? Pues la mayoría de las cosas que hay en Star Trek, la mayoría, la hemos inventado ya. Cuando se creó la novela y cuando se creó la serie, cuando tú veías las puertas correderas, ¿no? Sobre todo la serie antigua, o las pantallas planas, o los tripulantes iban con una especie de tablet, ¿no? Que iban marcando cosas, y estamos hablando de años 70 o una cosa así, o los 60, no recuerdo muy bien. Pues todo eso ya lo tenemos, pero el teletransporte se están haciendo pruebas ya. Es un tema que yo no soy experto en ese tema de tecnología militar, etcétera, pero eso ya se está intentando, ¿no? Incluso hubo muchos proyectos sobre esto, pero aparece no una, muchas veces esta tecnología, muchas. Creo que es tecnología, porque si las otras eran milagros y ahora ya las podemos hacer, es ciencia, esto me imagino que también llegaremos a lograrlo hacer. Los avances médicos y las armas de destrucción masiva. Hasta aquí es unas cuantas tecnologías que yo he encontrado en esto, sobre todo en este texto, ¿no? Incluso se puede ver en colación con otros textos, pues hindús, etcétera, ¿no? Sobre todo algunas de estas tecnologías. Bueno, clonación genética. Ya hemos hablado sobre María, ¿no? Pero el mito simple de la creación del ser humano, solamente ese mito, cuando tú lo lees, no como un religioso, no como una persona que quiere destruir la Biblia, o no como para buscarle todos los errores que tiene, y lo ves como una persona del siglo XXI que va a leer algo y que quiere que esos textos le iluminen, ¿no? Vamos a poner esa palabra, se da cuenta que Adán, en este caso, ¿no? Estos seres, o estos Elión o los Elohim, crearon al ser humano a través de genética, de manipulación genética. Porque es que además me parece súper curioso, porque ya solamente en el mito de Eva, ¿no? Que dice que Dios durmió a Adán, le abrió el costado, le sacó de allí su parte, o lo que fuese, y creó a Eva. Hoy en día, en la medicina, no te dicen, métase ahí en la habitación que le voy a hacer una rajica aquí para hacer un clon. Métase, aquí mismo, de pie. ¿Qué nos hacen, no? O una operación. Nos tumban, nos duermen, ¿no? Y nos cierran, porque además el texto dice que volvió a cerrar la herida.
Es una intervención hospitalaria pura y dura, de manipulación genética. Si yo lo veo así, dices, ostras, es verdad, mira, puedo entender este texto de esta manera. Ya no estoy viendo que si la creación... Bueno, que también lo podíamos ver, ¿no?, de esa manera, ¿no?, como nos enseñan ciertas religiones. Pero, oye, es una intervención. Que también lo dicen otros textos de otras culturas. Claro, las culturas semitas o mesopotámicas, todas se alimentan de lo mismo, ¿no? Entonces dices, bueno, es que hay tecnología aquí, y aquí estoy viendo yo una intervención genética y una operación pura y dura. Es más, hay estudios científicos de que el ser humano está compuesto por muchos de los minerales que hay en nuestro planeta. ¿Es cierto o no es cierto? Yo les pregunto porque si hay algún médico que me lo refute o que me lo diga. Bueno, pues estas pruebas dicen que tenemos muchas partes de minerales en nuestro cuerpo, en nuestra materia de cuerpo humano, que es parte de la Tierra. Entonces, cuando vemos que, en este caso, Elohim o Dios cogió polvo de la tierra, o sea, material de la tierra, y creó de ahí el ser humano, pues no me parece extraño, quiero decir, no me parece una burrada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos pruebas científicas de que el ser humano tiene mucha composición de nuestro propio planeta, ¿no? Transporte aéreo. Dice, bueno, sí, podemos ver el transporte muchos sabéis el relato de Elías, por ejemplo, ¿no? Un profeta que ya sabía que se lo iban a llevar. Si leen ustedes bien el relato, ya lo sabía, ya había sido avisado, y se le presenta y se para un carro en un torbellino. Claro, tenemos que ver la simbología también de las cosas. Torbellino habla también de fuerza o de viento o de vuelo, ¿no? Y le separa. ¿Por qué dice carro? Porque la comprensión del escritor, aunque haya sido hace 300 años, haya visto algo que bajaba con estruendo, que se llevaba a su maestro, su profeta, y en el momento que se va, hace un revuelo de torbellino con un ruido espantoso, pero lo único que conoce de medio de transporte es un carro. ¿Cómo explicas eso? No puede decir, no, un objeto... Imaginaros, ¿no?, que el profeta Elías o Eliseo hubiese dicho, no, vi un objeto volador no identificado. Eso es nuestra jerga, ¿no?, de hoy en día, ¿no? Pero él lo vio. Bueno, digo esto del transporte aéreo porque en textos, por ejemplo, los vimanas, en la historia de hindú, esos textos tan antiguos, tan hermosos, que yo me he leído, hay relatos de que había transporte de personas, ¿no?, alrededor de estos aparatos vimanas, ¿no? Pero es que también en la Biblia lo hay. Más metafórico o más en tema de poesía, ¿no? Por ejemplo, ahí está el profeta Ezequiel, que muchos de vosotros, sobre todo los del tema ufológico, ¿no?, sabéis y habéis tratado mucho, porque tiene mucha simbología que se parece mucho a los ovnis, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay algunos relatos por ahí que dice Ezequiel, y me transportó, según qué ser, entre el cielo y la tierra, de un sitio a otro. Cuando vemos eso, dice, pues, a ver, no aparece que fue llevado en un carro, ni en un ovni, no, solo dijo que fue, viajó entre el cielo y la tierra, ¿no? No sabemos cómo, si le pegaron una patada y voló, no sé, pero viajó seguramente tecnológicamente, porque hay muchos, sobre todo en el relato de Ezequiel, hay muchos textos sobre esto. Lo que vio Ezequiel, que muchos dicen, no, se volvió majara perdido, si lo vemos hoy en día nosotros, no sé quién ha visto alguna vez un ovni. ¿Alguien ha visto un ovni? Yo sí. ¿Quién ha visto un ovni? ¿Nadie ha visto un objeto volador no identificado? Usted sí, ¿verdad, señor? El de la fila del fondo. Sí, yo lo vi por segundos. Y hay gente, y muchos de ustedes creen en los ovnis, pero no lo han visto. Ustedes están forzando la fe, ¿no?
de creer en el ovni. Pues este Ezequiel lo que vio fue, para los que creemos en el fenómeno ovni, vio más o menos cómo eran las flotas del reino de los cielos. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Vamos a poner este ejemplo. Vamos a quitarnos la barrera de la religión, ¿vale? Para entender esto, para que me podáis entender. De ese gobierno cósmico, ¿no? O de esas coaliciones guerreras del cosmos, o como le queráis llamar, da igual, ¿no? Porque ahora hay tantos nombres. Pero lo que vio fue eso, vio a su tripulante, vio cómo era, vio cómo se movía. Es más, se vio hasta la forma de un rollo, que según las medidas que aparecen, era de 30 metros de largo. Dice que iba por la faz de la tierra creando destrucción. Y muchos de nosotros que hemos visto muchos ovnis en fotografías y esas cosas, hemos visto también los ovnis en forma de puro, algunos le han dicho en forma de puro, ¿no? Pues aparece también. Bueno, pues tecnología así aparece. Hay otro salmo que es muy bonito, que dice que, y vi a mi Señor, fijaros, dice, vi a mi Señor montado sobre un querubín. Y ustedes conocen la historia de los querubines, ¿no? Lo que han escuchado sobre los ángeles querubines, ¿no? A mí me da la impresión de que los querubines son los aparatos. Por eso se les representaban con alas, porque volaban. Porque ¿por qué el rey David escribió en uno de sus canciones, porque todos los salmos son canciones que él componía, era un músico estupendo, con una arpita de 4 cuerdas, bueno, era un músico estupendo, y escribió esto, dice, y vi a mi Señor montado sobre un querubín. Bueno, pero es que hay otro relato en Ezequiel que habla, y esto aquí vamos a meter 2 tecnologías, que habla sobre, vamos a hablar sobre la puerta dimensional, sobre el teletransporte y sobre el transporte aéreo que hemos hablado. En un momento determinado estaba Ezequiel ahí con sus cosas, y se le presenta un ser de metal, que se aparece y dice, con piernas de fuego, de brillo refulgente de metal, como el metal, etcétera, y le dice, tú, ven para acá, que nos vamos al templo de Jerusalén. Y hay una frase que dice así, y aparece muchas veces en la Biblia, que es llevado en el Espíritu. Acordaos de esta palabra, llevado en el Espíritu. Cuando se presenta esa palabra, llevado en el Espíritu, significa que es levantado o transportado de un lugar a otro en instante. Ahí estamos metiendo la teletransportación. Le pasó a él, le pasó a Elías, le pasó a Jesús, le pasó a un tal Esteban. Aparecen muchos relatos esta frase, llevado en el Espíritu. Bueno, el relato dice esto, que fue llevado en el Espíritu al templo de Jerusalén. Ahí en el templo de Jerusalén le dice este ser, mira, ves esa pared, y dice, acércate, aparta todos los trastos que hay por ahí, y mira, y dice Ezequiel, y vi que había una puerta, no dice dimensional ni cuántica, no dice una puerta, y entré en ella. Y dice, y vi lo que había detrás de lo que se está manejando, hay que ver el contexto también político de entonces cuando se escribió este texto, de la corrupción que había en los sacerdotes, en el pueblo de Israel, etcétera, ¿no? Porque daros cuenta que esto es la historia del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Bueno, y dentro de esa puerta, cuando va, lo que ve son, dice, seres, dice, vi serpientes, seres abominables, y lo que los gobernadores estaban haciendo a espaldas, en este caso los que manejaban los hilos, ¿no? Que muchos de los conspiranoicos nos gustaría ver, o bueno, yo no soy conspiranoico, ¿no? Pero muchos de los que de teorías conspiranoicas les gustaría ver, ¿quién narices mueve los hilos de los políticos? Pues Ezequiel lo vio, a través de esa puerta. No sé cómo sería la puerta, porque no se describe. Era una puerta porque debió de pasar, pasar de un lugar a otro. Y dentro de esa dimensión ve a un querubín, que es lo que yo os estaba hablando. Que de ese querubín salen 6 seres. Uno de ellos, el relato dice, con un tintero de escribano,
y marcaba a la gente. Bueno, eso es lo que él veía, que era como un tintero de escribano. Parece ser que era algo que estaba marcando a la gente, ¿no? A los ciudadanos de la ciudad, de esa dimensión. Pero los otros 5 llevaban algo en su mano de destrucción. Y ahí aparecen ya las armas de destrucción masiva, ¿no? Aparte de otras armas que podemos ver en otros relatos, que no voy a entrar en ello, como ese relato que conocéis como el de Sodoma y Gomorra, ¿no? El de ese ataque orbital tan perfecto, digo yo perfecto, pues se cargó toda aquella zona, no solamente las ciudades, todo lo que había, todos los campos, no volvió a crecer nada más en aquello. Muy bien, ¿ves cómo me va a faltar tiempo? Bueno, pues esto ya llego al final porque esta es la última diapositiva. Esto es lo que yo os quería plantear. Si pudiésemos ver esto de esta manera. Yo creo que, no sé si me habéis podido entender con la pasión que muchas veces leo estos textos, ¿no? Que a mí me sirve, y si me sirve a mí, yo creo que a algunas personas le pueden servir, y verlo de esta manera, ¿no? Más que esforzarse a reventarlo, esforzarse por lo menos a entenderlo, ¿no? Y si no lo entendemos, pues no pasa nada, ¿no? La vida sigue y yo creo que hay muchas más cosas, ¿no? Pero que hubo tecnología en la antigüedad, sí. Hay pruebas empíricas en monumentos y en muchas cosas que hoy nos ha llegado hasta ahora que podemos tocar. Y no he entrado en el tema de OPAS porque eso sería otro tema. Pero que también en los textos antiguos, no solamente en la Biblia, en otros textos, yo me he centrado hoy en este de la Biblia porque es el que todos conocemos, yo creo que hemos podido entender, ¿no? Entender que sí, que viéndolo de esta manera podemos ver que hay tecnología, ¿no? En la antigüedad. Gracias. ¿Alguna pregunta? De la demostración quizás de investigación permite a Leviatán, monstruo de muchas cabezas, gobernar el mundo marino.